Buenas tardes a todos y lo primero, muchas gracias a Mosén Carlos y a la familia de Cándido Castán, y gracias a ellos estoy aquí por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí en Benicarló con ustedes. Llegado desde Italia vía Madrid. Y bueno, hemos visto en este vídeo ya hace 10 años que fueron beatificados estos 23 mártires, 22 religiosos misioneros oblatos de mi congregación, y Cándido Castán, San José, del que hablaremos hoy particularmente. Quiero hacer una premisa antes de empezar, y es explicar lo que queremos decir cuando decimos mártir para nosotros cristianos. El mártir es un cristiano que muere por odio a la fe, no por otras razones políticas o de otro tipo, y es una persona que acepta morir por amor a Cristo. Estas son las dos condiciones que la Iglesia pone para que una persona sea declarada mártir. Y digo esto porque creo que es importante recordarlo, sobre todo en España, porque a veces, sobre todo cuando hablamos de los mártires de 1936, pues hay siempre un poco de agitación y de confusión y se mezclan un poco las cosas, ¿no? La palabra mártir es una palabra griega, significa el testigo, el que ha visto y cuenta algo, eso es un testigo. El mártir que da la vida es uno que lo cuenta con su vida, con su testimonio, con los hechos. Es decir, cuenta que Jesús y la fe es más importante que la vida misma. Y ese es el mejor testimonio que un cristiano puede dar, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora os preguntara quién era Septimio Severo, pues a lo mejor alguno que sabe mucho de historia, mejor Cristóbal, que es profesor de historia, pues me puede decir que era un emperador romano. Pero si yo os digo, por ejemplo, quién era Santa Cecilia, que celebramos ahora el lunes, pues ya no suena más, ¿verdad? Entonces quizá no nos acordamos de las circunstancias concretas del martirio de Santa Cecilia, del emperador que provocó la persecución contra los cristianos en aquel tiempo, pero la Iglesia conserva viva la memoria de sus mártires. Y yo creo que con los mártires de España pasará también algo parecido. A lo mejor dentro de 200 años nadie se acordará de quién era, pues no sé, Largo Caballero o la CNT o toda aquella situación política, pero sí que la Iglesia conservará el recuerdo de sus mártires, porque para nosotros esto es lo importante, el testimonio cristiano. Y esto lo quería decir porque creo que es importante y a veces pues se usa, ¿no? Pues con usos políticos, estas cosas, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante de Cándido Castán, del que hablaremos hoy, es su testimonio como cristiano, como persona buena que era, como ciudadano también, porque él fue una persona comprometida socialmente y políticamente por el bien común. Y creo que eso también hace falta hoy. Y bueno, pues dicho esto, vamos un poco a hablar de la vida de Cándido Castán, porque la vida, de cualquier modo, prepara el martirio. Yo creo que Dios, de alguna manera, a estos mártires y a todos les va preparando, y eso se ve bastante bien también en la vida de ellos, sobre todo en los últimos momentos, en los últimos tiempos. Bueno, Cándido Castán nació en Bellifalló de Espioca, provincia y diócesis de Valencia, el 5 de agosto de 1894. Sus padres, Vicente y Cándida, eran naturales de Valladolid. Tuvieron 5 hijos, de los cuales uno murió de pequeño. El padre de Cándido, Vicente, era ferroviario
y Eugenia era maestra. Como era ferroviario, pues, y luego le hicieron jefe de estación, pues cambió muchas veces de domicilio durante su vida. Tenía que trasladarse según los destinos de un lugar a otro, según donde lo mandasen. Finalmente decidió un destino más estable en Miranda de Ebro, en Burgos, donde estuvo al menos a partir de 1911, seguramente antes, y ahí estuvieron más años. Uno de esos destinos en los que estuvieron los padres de Cándido, pues fue Vinaroz, aquí cerquita, y ahí es donde Cándido va a conocer, cuando tenía unos 14 años, a Francisca Guiral, Paquita, que fue su novia durante unos 11 años, aunque después tuvieron que trasladarse. Ellos continuaban a venir a veces en vacaciones y continuaban a verse y a tener una relación, pues, en la distancia. A pesar de todo eso, pues esa relación se mantuvo fiel y luego veremos, pues, que llegó al matrimonio. Siguiendo la profesión de su padre, Cándido trabajó como empleado de ferrocarril de la Compañía Norte de España, que era una de las compañías más importantes en esa época, y empezó a trabajar muy pronto, con 18 años. En 1915 fue llamado para hacer el servicio militar en el Cuerpo de Intendencia en Valladolid y llega a Madrid, a mediados de enero de 1918. En noviembre de ese mismo año tiene que ir a Bilbao porque la empresa le da esa orden. En principio no iba a estar mucho tiempo, unas 5 semanas, pero la cosa se va a complicar y va a estar 5 meses en Bilbao porque enferma muy gravemente. Tenemos aquí un telegrama de la época, ¿no? Cándido muy grave, pocas esperanzas. La verdad es que la cosa se puso muy mal, repentinamente cayó muy enfermo. Pocos días después, los médicos deciden aplicar remedios drásticos comunes en aquella época. Como dice en este texto curioso, ponerle 11 ventosas en la espalda, inyecciones en los brazos y sajarle el muslo izquierdo. Al día siguiente el padre escribe de nuevo con escuetas y graves frases: estado desesperado, confiamos en Dios, hoy esperamos a ver el resultado de estas operaciones, noche pasada malísima, estamos apenadísimos. Un compañero del sindicato de Bilbao, José Puente, va a visitarle ese mismo día, el 20 de enero. Las conclusiones que comunica al presidente nacional del sindicato ferroviario no pueden ser más sombrías. Ayer estuve a verle y continúa sin muchas alternativas y, según me manifestó uno de la casa, había dicho el médico que no salía de esta enfermedad y moriría en un ataque, quizá sin tardar muchos días, así que desgraciadamente nos quedaremos sin un buen elemento. Hay varios textos de esa época, expresiones de dolor y angustia de los familiares que prácticamente piensan que Cándido muere muy joven. Se iba a casar ese año, estaba ya todo preparado para la boda con Paquita. Y bueno, su madre escribirá después: cuánto hemos sufrido, todo lo llevamos con resignación cristiana y se lo ofrecemos a Dios. También los compañeros del sindicato de Bilbao, de Miranda, de Madrid y de Valladolid están muy apenados y lo encomiendan a Dios. Uno escribe: nuestro amigo Castán se encuentra en un estado desesperado. Ya lo podemos sentir todos los buenos socios, porque con ello perderemos un gran compañero y mejor amigo. Y añade: quiera Dios
que no tenga el fatal desenlace. Yo hago votos para que lo tengamos entre nosotros, que buena falta nos hace. Después vamos a hablar de su compromiso en los sindicatos. Los dolores debían ser terribles, sobre todo en el costado izquierdo, pues incluso meses después, Cándido decía que el más insignificante dolor le preocupaba y le atemorizaba el pensamiento de volver a aquel suplicio. Como hombre de fe, pide la unción de los enfermos, la extrema unción, que en aquella época pues se daba casi solo cuando uno ya estaba para morir, ¿no? Ahora sabemos que la unción de enfermos, pues bueno, se da también en circunstancias menos graves. Y en esa situación, a pesar de los sombríos pronósticos, se recupera milagrosamente, podemos decir, y así lo interpretan varias personas que están cerca de él. Empieza a reponerse, su recuperación es repentina y se considera milagrosa, ¿sí? Lo interpreta su padre y algunos compañeros sindicalistas. Manuel Castán, el hermano de Cándido, que también había pasado otra enfermedad anteriormente, escribe el 27 de enero a Agustín Ruiz, que era el presidente del Sindicato Nacional Ferroviario. Para alegría nuestra y consuelo de todos, sigue muy satisfactoriamente. La misericordia de Dios nos ha alcanzado atendiendo a nuestros fervorosos ruegos, puesto que solo un milagro de Él podía salvarle y le restituye. Con frecuencia pregunta por usted diciéndose escrito, y al contestarle afirmativamente, la alegría se reproduce en su cara. Otro compañero ferroviario escribe: ya veo que está usted enterado del curso que lleva Castán en su enfermedad. Tengo la satisfacción de manifestarle que estamos de enhorabuena, pues gracias a Dios podemos contarle entre nosotros lo que no esperaba nadie. Por eso creo que ha sido un milagro. El mismo Castán me encarga que le dé muchos recuerdos y le diga que se acuerda mucho de usted. Anoche estuve la última vez con él y continúa muy bien, que quizá dentro de unos 10 días podrá marchar a Miranda para reponerse. Bueno, seguramente la oración de sus padres, de sus hermanos, de sus compañeros del sindicato católico, pues fue escuchada por el Señor, ¿no? Y de hecho muchos lo describen como un milagro. La providencia tendría preparada otra muerte más gloriosa para Cándido. Si Cándido hubiera muerto así joven, antes de casarse, pues la familia que estáis aquí no habría existido, ¿no? El Señor pues tenía otros planes para él, pero yo creo que es importante, como vemos en la vida de tantos santos, ¿no? que hay pruebas duras en la vida. Y yo creo que ahora que estamos también con la pandemia, pues Cándido Castán también es una persona que pasó una enfermedad muy grave y supo también vivirla cristianamente, él y sus familiares. Y gracias a Dios pues se salvó, ¿verdad? Bueno, finalmente, ya repuesto, ya se puede celebrar la boda, que se tuvo que retrasar. Se casaron Cándido y Paquita en Barcelona el 4 de junio de 1919, en la parroquia de Santa Madrona de Barcelona. Y aquí cuento un poquito ahora, lo que fue la vida de Cándido Castán. A mí me parece que podemos dividirla como en 3 etapas. Una época, vamos a decir, juvenil, con una gran pasión y celo en los sindicatos católicos. Una segunda etapa más política, donde tuvo cargos más de responsabilidad. Y yo destacaría en esa fase de su vida la capacidad de diálogo sin renunciar a sus convicciones. Y después ya la última parte, que es la época que él estuvo en Pozuelo de Alarcón, la purificación y la vida espiritual. Voy a ir comentando algunas cosas de estas etapas, ¿verdad? Bueno, la etapa juvenil, él estuvo muy volcado en los sindicatos católicos. Yo creo que los sindicatos católicos fueron su gran pasión y podríamos decir su vocación específica, en
cierta manera, como cristiano. Es muy posible que fuera en Miranda donde Cándido entró en contacto con el mundo del sindicalismo católico y fue casi el fundador, podemos decir, del Sindicato Ferroviario Católico en Madrid. Bueno, para situarnos un poco, yo luego hablaré del libro, en el libro pues se explica mucho más y cuento todo el contexto. Estamos en una época donde las condiciones de trabajo en España eran muchísimo más duras que las de ahora. En los años 20 se hizo una ley, por poner un ejemplo, el gobierno hizo una ley prohibiendo a las empresas que trabajaran los niños menores de 10 años. Quiere decir que trabajaban los niños menores de 10 años. Se tuvieron que hacer una ley para eso. Eso hoy sería inconcebible. O sea, cuando estamos hablando de sindicalismo, en esa época estamos hablando de derechos fundamentales de los trabajadores que nos parecen pues una cosa normal, ¿no? 8 horas de trabajo al día, vacaciones, un día a la semana libre. Todas esas cosas al principio del siglo XX, no existían. Entonces, el sindicalismo católico, que seguía la doctrina social de la Iglesia, que empezó pues a finales del siglo XIX con la Rerum Novarum, pretendía ser, vamos a decir, una tercera vía entre un capitalismo muy despiadado, una industrialización que se hacía pues sobre todo en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, donde la gente venía de los pueblos y vivían en unas condiciones pésimas. Entonces, entre un capitalismo que solo buscaba ganar dinero y un socialismo, comunismo, podríamos decir, prácticamente, con una visión del hombre materialista, pues no voy a explicar todo lo que es el comunismo, ¿verdad? Entonces, el catolicismo social, pues, intentó una vía de medio, ¿no? Y esto, pues, luego lo explicaré un poquito más. Cándido, en Madrid, verdaderamente tuvo una actividad que arrastraba a los obreros. Debía tener un carácter y un carisma muy personal. Estamos hablando, él tenía 23 años, se dedicaba a visitar las oficinas donde él trabajaba, los talleres, el almacén, los círculos católicos de obreros que ya había, las parroquias, todo. Todo para hacer, vamos a decir, publicidad, propaganda del sindicato católico, que para él era la forma, pues el modo también para de organizarse para los obreros. El sindicato hacía muchas cosas que él empezó, por ejemplo, clases gratuitas para los hijos de los empleados más humildes, que no podían mandar a sus hijos a las escuelas. Clases de alfabetización para los obreros que no tenían estudios. Monta una biblioteca, porque dice, los obreros y los empleados tienen que estar informados. Y es muy interesante, ¿no? Porque la biblioteca tiene pues libros de formación cristiana, católica, pero libros también de formación social. O sea que era muy curioso, ¿no? Una academia nocturna para dar clases, una caja común de ayuda para las necesidades de los socios y sus familias. No había seguro, por ejemplo. O sea, si había un accidente, pues nada. Si uno moría en un accidente, como pasaba en aquella época más que ahora, pues la viuda no recibía. Entonces, una caja común de los socios del sindicato para ayudar, pues si uno perdía el trabajo, si tenía un accidente, todas estas cosas, ¿verdad? Escribe artículos en el periódico del sindicato que se llamaba El Ferroviario, que salía cada 15 días. Y toda esta gran actividad pues le va a ganar una cierta fama que culminará con su nombramiento primero como vicepresidente de la Confederación de Sindicatos Católicos, la Confederación Nacional,
y después como presidente durante 2 mandatos, del 1924 al 1932. Esta Confederación de Sindicatos Católicos Nacional agrupaba más de 60.000 trabajadores con 192 sindicatos masculinos y 42 sindicatos femeninos por todo el territorio nacional cuando fue fundada, e irá creciendo en adhesiones con el tiempo. Y Cándido era el presidente nacional, es decir, fue una persona a altísimo nivel en este sentido. Esta es, vamos a decir, la primera época. Como decía, gran pasión e ilusión. Yo creo que esto es importante hoy, pensando también en las generaciones juveniles, ¿verdad? Parece como que... O sea, yo creo que en la vida uno tiene que tener pasión, ilusión, por algo. Y si es por una cosa buena, pues mejor todavía. A veces parece que estamos un poco en encefalograma plano, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones, no todos, porque hay jóvenes muy buenos y a mí no me gustan las generalizaciones, ¿no? Cuando se dice los jóvenes, tal, pero parece que vamos a una cultura que estas personalidades, ¿no? Que uno se mete y claro, se compromete también a hacer algo, ¿no? Pues como que falta un poco. Yo creo que eso es un ejemplo, un modelo de Cándido Castán. Él creía en esto y dio la vida por esto, ¿no? Después viene otra etapa, que es su compromiso político, que sobre todo está ligado a la etapa de la dictadura de Primo de Rivera. Esta dictadura de Primo de Rivera, pues yo la he estudiado bastante estudiando Cándido Castán, porque no lo conocía, es una época de la historia de España interesante, yo creo. Primo de Rivera, bueno, pues era una persona que con la que yo creo que Cándido se identificó muy bien, ¿no? Porque, bueno, había toda una serie del famoso turnismo político, que cambiaban los gobiernos pues, cada 6 meses prácticamente. Entonces metían a unos y luego pues iban los otros y metían a los otros, ¿no? Y luego estaba todo el problema del caciquismo, de los caciques. Entonces él dijo, no, aquí hay que acabar con todo con toda esta corrupción, con todo este caciquismo, hay que dar más importancia a la base, ¿no? Y menos a la élite. Y en esto, pues, Cándido se metió, ¿no? Yo lo que destaco de esta etapa, sobre todo, es su capacidad de diálogo sin renunciar a sus convicciones. Bueno, aquí tenéis 2 documentos. Uno, el de la derecha, es cuando fue nombrado concejal de Madrid. Ahí lo señala en grande. Don Cándido Castán, 49 votos. Fijaos que es el más votado. Bueno, habría que leerlo todo, ¿no? Pero esto es la segunda vez, porque primero le van a elegir concejal suplente y luego ya cambian el alcalde y hay otro alcalde, pero él va a seguir y en la segunda vez va a salir como concejal titular y es el más votado de todos. Quiere decir que era una persona apreciada por todos. Y esto no es poco en la vida política. Él no era un político, porque en la dictadura de Primo de Rivera no había partidos políticos. Entonces, él fue, digamos, le propusieron ser concejal de Madrid precisamente por su compromiso en los sindicatos para ocuparse de todo el tema laboral y de formación de jóvenes y de trabajo. Y por eso aceptó. Y lo mismo pasó con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional sería el equivalente al Parlamento Nacional, a las Cortes, en esa época, y él fue como representante de los sindicatos católicos, porque iban representantes de diferentes instituciones nacionales, ¿verdad? Y bueno, él aprovechó sus nuevos cargos públicos para favorecer a los pobres y necesitados, para luchar por las condiciones de los trabajadores. Tiene un discurso interesantísimo de 3 páginas, está en el libro, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, defendiendo a los mineros que trabajaban en las minas de carbón, los
picadores, con unas condiciones durísimas, pidiendo que se rebajara la jornada laboral, que hicieran menos horas de trabajo. Y eso que él no era minero, él era ferroviario, o sea que estaba defendiendo otro sector, ¿verdad? Aunque estaban muy unidos el sindicato ferroviario y minero. Y luego le tocó trabajar en distintas comisiones a nivel municipal y a nivel nacional también, con personas muy distintas a él, ¿no? Por ejemplo, con el padre Gafo, que era un dominico, también muy metido en el tema de los sindicatos, pero era defensor de los llamados sindicatos libres, mientras que Cándido era de los sindicatos confesionales, ¿no? Confesionales católicos. Entonces, bueno, tenían sus diferencias, pero supieron trabajar juntos y de hecho al final, en el 35, consiguieron unificar los sindicatos libres de inspiración cristiana con los sindicatos confesionales, que era uno de los sueños que tenía Cándido. Tuvo que trabajar con los socialistas, que en ese momento pues, los socialistas tenían una posición muy dura contra la Iglesia, e incluso, por ejemplo, con Largo Caballero, que después llegó a ser presidente del gobierno, que sabéis que fue llamado el Lenin español. Pues Cándido estuvo con Largo Caballero en una comisión de trabajo y bueno, por eso digo, un hombre de diálogo. Él sabía dialogar con todos, pero siempre manteniendo sus convicciones, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, de ese talante, de esa grandeza de ánimo, podemos decir, de ese, yo diría, ser un caballero, es el telegrama que él escribió cuando murió Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, como sabéis seguramente, pues fue el fundador del Partido Socialista y de la UGT, que vamos a decir eran, entre comillas, los enemigos de los sindicatos católicos, porque era el sindicato de izquierdas en ese momento. Cuando muere Pablo Iglesias, él es el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos y escribe esto que tenéis ahí, ¿verdad? El Comité Directivo de la Confederación Nacional de Sindicatos Católicos y Obreros, al tener noticia del fallecimiento del presidente que fue de la Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias, transmite por la presente a este comité ejecutivo el testimonio de su pésame por la irreparable pérdida que acaban ustedes de sufrir. Aunque separados por diferencias ideológicas y de procedimiento, únenos, sin embargo, comunes aspiraciones de mejoramiento de nuestra clase obrera, a la que el finado consagró su vida. Descanse en paz, quedamos de ustedes afectísimos compañeros. Cuando uno entra en el contexto de aquellos años, donde tú ves la prensa socialista que disparaba insultos de todas clases contra los católicos y contra los sindicatos católicos, esto uno se quita el sombrero, ¿no? Dice, esta persona era un caballero, era una que dice, es verdad que hay diferencias ideológicas, pero nosotros reconocemos que esta persona ha trabajado por los trabajadores, por los obreros y presentamos el pésame, ¿no? Yo creo que esto también es un ejemplo, quizá para nosotros hoy, pues de cómo no tenemos nunca que perder, yo creo, esa capacidad de diálogo, de amabilidad y no entrar en debates de, vamos a decir, de insultos, de menospreciar al otro, aunque piense de una manera diferente, ¿no? A veces se ven estos programas de televisión, el que habla más alto, el que grita más, pues es el que tiene la razón. No es este el talante de Cándido, ¿verdad? Y yo creo que eso es una cosa que tendríamos que recuperar también, quizá hoy, muchas veces. Aunque nos ataquen, ¿verdad? Como pasaba en aquella época también, y a veces se escuchen cosas pues, que son medias verdades, pues ese estilo dialogante yo creo que es importante. Sin embargo, cuando él tiene que decir las cosas, las dice, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes diferencias entre los sindicatos católicos y los sindicatos anarquistas, que eran muy fuertes, y socialistas, era el aspecto violento de las huelgas. Para los anarquistas, sobre todo,
Cuando hacían una huelga había bombas, había destrucción de material, de los locales, de las fábricas, de las máquinas. Había a veces incluso atentados con muertes. Los sindicatos católicos nunca creyeron en la huelga violenta. Ellos dijeron, si hay que hacer una huelga, la hacemos, pero pacífica, porque no es el estilo del Evangelio esto, ¿verdad? Y a un cierto momento empezaron pues estas huelgas revolucionarias, que en el fondo no pretendían la mejora de las condiciones de los trabajadores, sino que lo que pretendían pues era hacer una lucha de fuerza contra las empresas, y a veces llegaban a quebrar las empresas. Por ejemplo, la famosa huelga de la canadiense en Barcelona, que dejaron Barcelona más de un mes sin luz, sin electricidad, y al final la empresa quebró, pero no solo, quebró toda la economía de la ciudad porque era una salvajada. Entonces, ante esas huelgas, por ejemplo, él escribe en el periódico esto, ¿no? Por decir que él sus ideas las defendía con claridad, ¿verdad? Él dice, el movimiento huelguístico revolucionario es por ahora ni puede ser hijo de necesidades sociales que pueden solucionarse serena y sosegadamente por medio de la discusión legal entre las distintas clases sociales. Es producto de la criminal actuación de unos cerebros calenturientos que con una falsa moralidad cristiana pretenden en apariencia lograr una sociedad mejor, pero que en realidad están moral y quizá materialmente comprometidos con los soviets. No hay derecho a estar jugando no solo con el pan, sino con la vida de los trabajadores españoles. Gracias. Es decir, cuando él decía esto no está bien, lo decía con claridad, ¿no? Bien, esto para decir, como digo, la capacidad de diálogo sin renunciar a las convicciones. Yo creo que ese es un valor que hoy nos puede también ayudar. Cándido Castán vivió lo que los papas pues también han pedido para los laicos. Juan Pablo II dice en la Christi Fides Laici: los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, entre comillas, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Papa Francisco: la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Es verdad, a veces hablamos de los políticos y hablamos pues muchas veces mal, ¿verdad? Pero la política bien hecha pues puede ser una forma de caridad, de amor, de luchar con el bien común. Y eso es lo que Cándido intentó hacer, ¿verdad? Él escribió, hablando de la política, una vez, estas palabras que me parecen muy interesantes. El equilibrio de la sociedad solo puede ser un hecho real cuando los gobernantes y los gobernados están inspirados en el ideal común de amor a la patria, que exige sacrificios costosos que solo pueden realizarse cuando se tiene puesta la vista en lo alto, de donde viene la inspiración que hace a los hombres despreciar las miserias de la política para consagrarse por entero a fomentar lo que pueda representar el bienestar de los pueblos. La vista en lo alto, es decir, movido por el amor a Dios y por el amor a los hombres, por el amor a la sociedad, enraizado en la fe, trabajador por la paz, supo llevar adelante las virtudes evangélicas que después le conducirían al testimonio total del martirio años más tarde. Y no quiero dejar de hablar de la vida espiritual de Cándido,
que Cándido sí, era un sindicalista, una persona muy comprometida, pero una persona, él dice, la vista en lo alto, y él esto lo tenía muy claro. Y podríamos preguntarnos de dónde sacaba Cándido toda esta fuerza para llevar adelante todo esto, además de que él, fijaros, nunca dejó su trabajo de ferroviario. O sea, él todo esto lo hizo sin dejar su trabajo. O sea, que no era para ganar dinero, digamos, sino era todo voluntario, vamos a decir, entre comillas, ¿verdad? Y cuando estaba en Pozuelo, los últimos años, su trabajo era revisor del tren, o sea, era el que pedía el billete hacia la línea Madrid-Segovia. Es decir, que tampoco es que era un trabajo, vamos a decir, de altísimo nivel. Entonces, ¿de dónde sacaba él todo esto, verdad? Y además, pues padre de familia, 2 hijos. ¿Cuál era el secreto? Pues yo creo que su secreto era su profunda vida interior, alimentada por los sacramentos, por la Eucaristía, por su oración, y en concreto por su oración ante el Santísimo Sacramento. Él era miembro de la adoración nocturna. La adoración nocturna, sabéis que tienen ellos están organizados en turnos y tienen una vez al mes toda la noche de oración delante del Santísimo. Tenemos las actas de la adoración nocturna del turno al que él pertenecía, que era el turno 26, se llamaba San Vicente de Paúl, y todos los meses, la noche del 26 al 27, se encontraban en el Oratorio del Espíritu Santo de Madrid. Desde marzo de 1926 hasta septiembre de 1930, cuando él formó parte, no faltó ni un solo mes, porque tenemos las actas, y ahí está, Cándido Castán. Ni un solo mes, todos los 26 de cada mes, ahí estaba, cayeran lo que cayera, si caía en día entre semana, pues al día siguiente tenía que ir a trabajar sin haber dormido, pues toda la noche rezando, ¿verdad? Cuando se trasladaron después a Pozuelo, ya en Pozuelo no había adoración nocturna, entonces no pudo continuar, pero lo que sí sabemos, por el testimonio de su hija, es que él todas las tardes, cuando terminaba el trabajo, iba a una iglesia, buscaba una iglesia para tener un momento de oración delante del sagrario, todas las tardes. Eso lo dice Teresa. Y dice ella, yo lo sé porque a veces iba yo con él y otras veces luego comentaba en casa, pues estaba en esta iglesia o en la otra. Y esto creo que es pues también una cosa importante, ¿no? Una persona tan activo en tantos frentes tenía sus momentos y buscaba sus momentos para estar con el Señor. La última etapa es, aquí tenemos esto que estoy diciendo, estas palabras, ¿verdad?, de la hija, y tenemos una foto con la hija pequeñita. Aquí tenemos algunas fotos también ya de la etapa de Pozuelo, que yo digo que a mí me parece que fue una etapa un poco de purificación, porque ya él dejó de ser presidente de los sindicatos, empieza la República, cambia de casa, Pozuelo pues mucho más tranquilo respecto a Madrid, pero también su vida más tranquila, porque en realidad él ya no era concejal, siguió en el sindicato, pero ya no era el presidente nacional, porque ya acabó sus 6 años hizo 2 mandatos. Y yo creo que, aunque siempre fue un hombre de oración, seguramente tuvo más tiempo para rezar. Luego la educación de sus hijos también era una tarea importante y la fe era una parte importante. De hecho, Cándido y Paquita procuraron siempre enviarles a escuelas regentadas por religiosos. A Teresa primero, a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Madrid, y después en Pozuelo a las Hermanas de San José de Cluny. También en casa les inculcaban el amor a Jesús desde pequeños. Teresa comenta, cuando yo no me portaba bien, mi padre me mandaba arrodillarme delante del Sagrado Corazón y pedirle perdón. O sea que
bueno, les enseñaba, ¿no? También. También hay otra anécdota, ¿no?, de José María, que tenía un jersey ya un poco gastado y Paquita, la madre, le dijo, pues este jersey se lo vamos a dar a un pobre. Y justo el día siguiente llegó un pobre a pedir y él cogió el jersey y se lo dio, ¿no? Tenía pocos años, ¿no? Bueno, esto para decir un poco el clima que se vivía en la familia, el ambiente que se vivía en la familia. Cándido rezaba el rosario todos los días también y tenía varias devociones particulares. Era muy devoto a la Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús, que entronizó solemnemente en su casa, y esa seguramente fue una de las razones por las que los milicianos luego le llevaron, porque nada más entrar vieron esa grande imagen del Sagrado Corazón. Era devoto de Santa Rita. Una vez que Paquita estuvo bastante enferma, sabiendo Cándido que en un convento de Guadix había una cierta devoción a Santa Rita, les mandó dinero para que celebrasen misas. También era devoto de Santa Teresa de Ávila, de San José, del Santísimo Cristo del Mar, que conocéis mucho mejor que yo. Pues él también era devoto. Intentaba venir cada año cuando podía para la fiesta, para la procesión. Y luego también del Arcángel San Rafael, del que tenía una medalla muy particular, que luego en los últimos días él tiene en la mano y reza cuando ya seguramente sabe que se lo van a llevar y que es posible que su vida esté en peligro, pues rezaba mucho a San Rafael. Entonces digo que esta etapa es un poco una etapa, vamos a decir, de purificación, porque tenía que aceptar también la situación de la República, de la situación en España, que él conocía bien. Y yo creo que eso tuvo que hacer mella también, ¿no?, en un hombre que se había desvivido por el bien común de su país. Y seguramente esos últimos años le prepararon para el martirio del que hablaré después. Ahora quería que nos hablara Cristóbal, que es uno de los nietos, de los 10 nietos de Cándido, y bueno, que nos diera un poquito su testimonio, su experiencia, ¿no?, de él conociendo también la vida de su abuelo, pues qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le inspira. Bueno, pues yo seré muy breve, se cuentan muchas cosas el padre David. ¿Y qué es lo que me llama la atención de la abuela Cándido? Pues una pregunta de respuesta. Porque creo que desde hace unos pocos años lo estamos descubriendo pues casi todo sobre él. O mejor dicho, lo estamos profundizando sobre su persona. Primero la causa de beatificación, todo el proceso. Y ahora el libro del padre David, el sueño de las espigas, pues nos están abriendo la puerta pues, al conocimiento de su interesante biografía, tanto en el plano social público como también en su dimensión religiosa y personal. Con todas estas fuentes de información, pues nos vamos dando cuenta, ¿no?, que se va corroborando el testimonio que nos dieron sobre pues, aquellos que ya no están entre nosotros. Su esposa, nuestra abuela Paquita, que yo creo que ha sido la inicial y la gran promotora de su causa, y sus hijos, la tía Teresita y nuestro padre José María. 85 años después de su martirio, su figura y su testimonio nos reúne aquí. Tal y como dijo el cardenal Amato en la ceremonia de beatificación, los verdugos han sido olvidados, pero sus víctimas son recordadas y celebradas. ¿Qué destacaría del abuelito Cándido? Pues que sin duda fue un hombre comprometido y entregado. Comprometido y entregado a todo aquello lo que creía. A su compromiso en el sindicalismo católico, a sus responsabilidades políticas y sociales, a su familia y a su fe. Y además un hombre consecuente hasta el final. Fue un hombre de su tiempo, como estamos viendo, imbuido por los principios de la doctrina social de la Iglesia, que
que en medio de las convulsiones de las primeras décadas del siglo XX quiso ayudar a construir una sociedad por encima del odio de unos y de la explotación de otros. En definitiva, un cristiano que quiso y supo ser valiente hasta las últimas consecuencias. Nuestra abuela nos transmitía que fue un hombre bueno y generoso, siempre dispuesto a ayudar a los que acudían a él. Creo que su vida fue una tierra buena en la que pudo germinar una semilla que dio fruto abundante. Como se leyó en el Salmo responsorial de la misa de beatificación, fue de los que sembraron con lágrimas y cosechan entre cantares. Y hoy estamos aquí para conocerlo más y celebrar su cosecha. Bien, pues ahora vamos a hablar de los últimos días de Cándido y de cómo murió. Cuando estalló el alzamiento, el 18 de julio del 36, unos milicianos fueron a su casa, en Pozuelo, con el pretexto de buscar armas y le amenazaron para que no saliera de casa. Paquita, su mujer, le aconsejó que viniera aquí, a Benicarló, donde estaba su familia, porque la situación aquí era más tranquila y podía esconderse. Y él se negó diciendo: yo no he hecho nada malo, ¿por qué tengo que huir? Esta es mi casa. En ese momento él ya no tenía cargos públicos, ya desde hacía algunos años, y esto es importante para entender que no fueron razones, vamos a decir, políticas, las de su martirio, sino religiosas, y su condición de católico lo señala. Dice su hija: en los días en que estuvo en casa, digamos en prisión domiciliaria, porque los milicianos le habían dicho que no podía salir de casa, se veía su sufrimiento y rezaba. Recuerdo que en esos días siempre tuvo la medalla de San Rafael en la mano. Su reacción ante la detención fue de tranquilidad. Es decir, hay unos días entre el 18 de julio y el 23, cuando ya vienen a buscarle para llevarle a la comunidad de los Oblatos, donde él de alguna manera se prepara para este momento. Él sabe que están matando gente, están haciendo los famosos paseos, ¿verdad? Donde, pues bueno, se llevaban a zonas despobladas, a los parques por la noche, y bueno, pues les pegaban un tiro y ahí les dejaban, ¿no? Y él de alguna manera se va preparando. Cuando dice que viene ya a buscarle, dice: su reacción fue de tranquilidad. A mí esa palabra me ha hecho pensar, porque uno lo lee así y dice, bueno, porque al principio dice: se veía su sufrimiento y rezaba. Es decir, hay como un momento de angustia, de agitación, que es normal, lógicamente, es humano, pero como que en esos días, con la oración, con la gracia de Dios, él se prepara para aceptar con tranquilidad. Dice: bueno, pues si tengo que dar la vida, la doy, ¿no? Y esto se ve muy bien también en los muchachos, en los otros más jóvenes. Pero es todavía más difícil, ¿verdad? Porque Cándido aquí tenía 41 años, ya estaba para cumplir 42. Pero uno que tiene 20 años, yo creo que es una gracia especial. Es una gracia que tienen los mártires de aceptar con paz en el corazón y con amor, porque mueren perdonando a sus verdugos, y eso es un testimonio no solo de fe, sino de amor también muy grande. Bueno, a Cándido lo van a llevar a la comunidad del escolasticado de los misioneros oblatos
de María Inmaculada de Pozuelo, que es pues mi congregación, ¿verdad? Los misioneros oblatos estaban en Pozuelo, tenían nosotros ya decimos escolasticado, sería un seminario mayor, donde se preparaban los muchachos pues para ir a las misiones, y ahí eran 40 en la comunidad, estaban los formadores, los profesores. Había 3 hermanos también que se ocupaban de las labores de la casa. Uno era el cocinero, otro era el que hacía las compras, el portero, y otro era un poco el que arreglaba las cosas. Ellos también fueron martirizados. Y bueno, pues estos muchachos soñaban con ir a las misiones, como nos ha leído Mosén Carlos, pues explicando un poco el título del libro, El sueño de las espigas, que es el título de una poesía que escribió uno de ellos, Serviliano Riaño, que es una poesía muy bonita porque él hace esta imagen de las espigas de trigo que crecen en el campo. Él dice, sueñan con llegar a ser el pan de la Eucaristía. O sea, las espigas, bueno, pues de una manera poética, tienen ese sueño, ¿no? Que con ese grano pues se hará la harina con el que se harán, y por eso crecen tan altas y crecen tan esbeltas y tal. Y entonces eso a mí me dio la idea, pues como estos muchachos que soñaban con dedicar su vida al Señor en las misiones, en países, pues en esa época pues era América Latina, el Polo Norte, África, Asia, bueno, donde teníamos las misiones en aquella época nosotros, y ahora continuamos y tenemos en otros lugares. Al final dieron su vida pues de otra manera, ¿verdad? Que no habían imaginado seguramente al principio. Bueno, pues esta era la comunidad con la que murió Cándido. Cándido murió con 7 de ellos, que ahora vamos a ver. Los otros fueron muriendo después, otros 2 en otras fechas, y luego el grupo más grande en noviembre, el 28 de noviembre, en Paracuellos de Jarama, que donde sabéis que fueron pues tantos fusilados, ¿verdad? ¿Qué pasó por la mañana del 23 de julio? Y leo siempre la declaración, voy siguiendo la declaración de la hija. El día 23 de julio recuerdo que fue hacia el mediodía, a las 11 o las 12, los milicianos se presentaron de nuevo para detener y llevarse a mi padre. Recuerdo que en casa solo estábamos él y yo, pues mi madre había salido a comprar acompañada de mi hermano pequeño. Mi padre me dio el anillo de casado y las llaves de casa diciéndome que se lo entregase a mi madre. Se lo llevaron al convento de los Padres Oblatos y por el camino se encontró con mi madre y mi hermano que volvían de la compra. Bueno, yo no quiero ni imaginar cómo sería ese encuentro, ¿no? Yo no sé si quizá la abuela os lo contaría, ¿no? Porque que ve que se llevan a su marido, a dónde lo llevan y qué van a hacer con él. Bueno, pues con el papá de Cristóbal, que tenía 10 años, me parece, pequeñito, pues tuvo que ser un momento muy, muy dramático. Paquita le lleva la cena al convento de los Oblatos esa noche, como lo había hecho con la comida, pero no le dejan ver a Cándido. Y esa noche, la noche del 23 al 24 de julio, aquí he puesto un testimonio de uno de los supervivientes, de los seminaristas supervivientes, de los escolásticos, que corrobora un poco lo que decía antes. Él, cuando les tienen encañonados, ¿verdad?, con las manos sobre la pared, en el muro, luego creen que les van a matar. Al final, en ese momento no les matan, matarán a un grupo después, al día siguiente. Y uno de los sacerdotes dice: os voy a dar la solución general, haced el acto de contrición. Y él dice que quería rezar el Señor mío Jesucristo, que es la oración pues clásica, ¿no?, del acto de contrición para la confesión. Dice, pero no me salía.
O sea, no se acordaba porque estaba así con shock, ¿no? Psicológico, no se acordaba de ninguna oración. Dice, pero sí me salían actos de amor a Dios, de perdón a los que pensábamos que nos iban a fusilar y de ofrecimiento de la vida por los que nos mataban, por la Iglesia y por España. Todos estábamos predispuestos a la muerte y entregados plenamente a Dios. Nunca estuve mejor preparado para morir. Este muchacho después se salvó y se ordenó sacerdote, padre Felipe, y después estuvo en Argentina como misionero pues muchísimos años hasta su muerte. Y yo le conocí en la causa de la beatificación porque es uno de los testimonios más preciosos que tenemos, ¿no? Porque él, habiendo sobrevivido pues hasta la cárcel, cuenta, ¿no? Todo lo que fue pasando, ¿verdad? Esto lo he puesto porque me parece muy importante ver la gracia que Dios da en las dificultades. O sea, este muchacho humanamente ni siquiera se acordaba de las oraciones más elementales, vamos a decir. Pero él dice, yo dentro de mi corazón tenía un gran amor por mis hermanos y por los que nos iban a matar. Eso no es humano desde mi punto de vista. Es decir, porque no es que este muchacho se pusiera a pensar, tengo que perdonar. Era una cosa espontánea, sobrenatural. Es una gracia sobrenatural. Y esto es lo bonito. O sea que esto es ser mártir, ¿verdad? No es solo que uno pasaba por allí y le dieron un tiro. No, eran personas que Dios preparó para este momento y que nos enseñan a nosotros cómo morir perdonando, cómo sufrir amando y cómo buscar no el odio, porque un mártir cristiano no es uno que muere odiando y matando, ¿no? Es uno que muere amando. Y eso yo creo que es por eso queda el testimonio de los mártires, porque muertos en la historia ha habido muchos. Y estos no son muertos de la guerra civil, como se dice a veces. Son mártires de la persecución religiosa. Un muerto de la guerra civil es uno que le ha caído una bomba o estaba en la trinchera, el pobre hombre, y le han disparado. Eso, pues sí, claro, hay que recordarles también, ¿no? Pero es diferente. Aquí hay una gracia especial de Dios. Y bueno, pues esa noche a las 3 o 4 de la mañana los milicianos, los religiosos estaban todos metidos en el comedor, les habían encerrado todos allí y los laicos estaban en otra habitación. Entonces les ponen a todos en el pasillo, en 2 filas, les cachean y leen una lista donde van a nombrar a un sacerdote, a 6 religiosos seminaristas y a Cándido. Se los van a llevar en coches hacia la casa de campo, que es un gran parque entre Pozuelo y Madrid, y allí no sabemos exactamente dónde les fusilan. Tenemos un testimonio de un testigo presencial que le contó a una de las religiosas de San José de Cluny que él había visto la ejecución. Es esta. Dice, este es el testimonio de la hermana que escuchó a este testigo, ¿verdad? Dice, en la noche del 23 al 24 de julio, el padre Pérez, en compañía de 7 escolásticos de los que ignoro los nombres, fueron llevados para ser fusilados en la casa de campo. Un criado del pueblo que seguía el convoy asistió a la ejecución capital. Él afirmó que murieron piadosamente, uno besando su crucifijo. Los misioneros oblatos, cuando hacemos los votos perpetuos, los votos para toda la vida, nos dan un crucifijo muy, muy grande, que es la foto, que este es en pequeñito, pues que cuando llevamos el hábito oficial se mete como en el fajín, ¿verdad? Bueno, seguramente es ese crucifijo que alguno de ellos pudo llevar y bueno, pues murió besando esa cruz, ¿no? Así que sabemos que murieron piadosamente, y en este grupo es en el que murió
Cándido. Son estos que veis aquí. Fijaros los años, yo creo que llama mucho la atención, ¿verdad? 29 años ese era el profesor, que también era joven, 22, 23, 26, 19 años, 21 años. En el otro grupo después hay incluso algunos de 18 años, que eran los del primer curso, apenas terminaba el noviciado, ¿verdad? Bueno, sobre el lugar y las circunstancias de la muerte, voy a acabar. Lo que sí vamos a ver, se ha escrito mucho, no está muy claro. Que murió en la casa de campo sí es bastante claro, pero no sabemos el lugar exacto. ¿Dónde están los cuerpos? No se sabe. Hay un documento que habla de Cándido Castán, que dice que se encontró su cuerpo con heridas de bala en Aravaca. Aravaca es un pueblo, bueno, pertenece a Madrid, pero en esa época era un pueblecito cerca de la casa de campo. Este es el documento. Es una lista, ¿verdad? Es una lista de nombres que hicieron para la causa general. Hay en Aravaca varias heridas. Esta sería la transcripción. Bueno, tiene algunos errores porque no tenía 45 años. Fecha de su muerte o desaparición, dice, se ignora. En Aravaca varias de arma de fuego. Este es el único documento que dice algo de dónde se encontró el cuerpo, pero no sabemos si está en el cementerio de Aravaca, que fue un lugar donde hubo también muchos asesinatos. Se han hecho investigaciones, pero no se ha conseguido clarificar. Es posible que esté ahí, seguramente es el cementerio más cercano, con lo cual, pero no se puede decir 100%. Parece ser que la familia, después de la guerra, intentó averiguar, pero no consiguió, digamos, más pruebas, ¿no? Bien, concluyo un poco con la historia de Paquita. Paquita a la mañana siguiente, el 24, volvió de nuevo a la comunidad de los Oblatos. Y dice, al no encontrar en el convento, preguntó a los milicianos dónde se lo habían llevado, contestándole estos que a Madrid. Cuando mi madre insistía que ellos no mataban a nadie, mi madre replicó que ella no decía si les mataban o no, sino que quería que les dijesen dónde estaba para poder llevarle ropa para cambiarse. Claro, no le iban a decir que lo habían matado, entonces le dijeron que se lo habían llevado a Madrid. Paquita, la pobre, pues con sus dos hijos se fue a Madrid a buscarlo, no lo encontró. Por la noche volvieron a Pozuelo y se encontraron con la desagradable sorpresa que la casa había sido incautada y que la estaban buscando también a ella para matarla. El jefe de estación de Pozuelo les escondió y después pues estuvieron en varios lugares escondidos pues hasta que pudieron llegar aquí. Eso lo podrían contar mejor los familiares. Y después pues ya prácticamente la casa de Pozuelo quedó destruida por los bombardeos, porque fue una zona del frente de la guerra por mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues como hemos dicho al principio, fueron beatificados va a hacer ahora los 10 años, el 17 de diciembre del 2011. Para ir concluyendo, pues había pedido también a Mosén Carlos, el nieto, que también se llama Carlos, pues un poco si nos puede dar su testimonio, pues también lo que significa, ¿no?, ser
ser familiar, ser nieto de un beato, de un mártir. En primer lugar, decir que el sentimiento de un familiar, por lo menos mi sentimiento, es de pequeñez, mucha pequeñez, porque personalmente no le llego ni a la suela de los zapatos, porque la vida que él vivió, cómo vivió, su entrega, pues son un ejemplo, ¿no? Pero que todavía pues queda mucho por hacer, ¿no? Para llegar a lo que él vivió. Pero ciertamente que su vida es un estímulo personal para seguir viviendo mi fidelidad a Jesucristo, al Evangelio, a la Iglesia, y pienso que su vida, pues eso, nos puede servir a todos como la de cualquier mártir, ¿no? La de cualquier santo, pero en este caso pues hablamos del abuelito Cándido, pues nos estimula a eso, ¿no? A perseverar en nuestro camino, a no cansarnos. Cada uno tenemos una vida, tenemos una vocación, pero lo importante es luchar, esforzarnos, mejorarnos, ¿no? Es lo que decía el fundador de los Oblatos, San Eugenio, ¿no? Vivir el martirio de la caridad. Pues mirad, este martirio pues lo podemos vivir todos, ¿no? Y en la vida pues tenemos que luchar para vivir, ¿no? En esa fidelidad, en esa caridad, en ese amor a Dios y a los demás. Pienso que en este sentido pues sí, es un estímulo muy grande. También la oración. Yo, por lo menos desde hace pues mucho tiempo, ¿no? Pues me encomiendo a él, a ellos, al grupo y también a los mártires en general, ¿no? Y es algo que seguro que nos ayuda, porque a veces la vida nos lleva por muchos derroteros, ¿no? Y dices, ¿cómo ha sido posible esto? Pues ciertamente que la intercesión de los mártires, de Cándido, pues seguro que está ahí, ¿no? Seguro. Y también esto pues te ayuda a sensibilizarte un poco con el tema de la persecución religiosa de hoy en día. Hoy también hay muchos cristianos perseguidos en muchos lugares del mundo y no podemos olvidarles. Debemos de tenerles muy presentes, ¿no? Hemos de pedir cada día por ellos y hemos de aprender de ellos, ¿no? Que a veces nos quejamos de todo y de tantas cosas sin razón, y estos cristianos de hoy en día que están perseguidos nos dan pues un testimonio de fidelidad al Señor, ¿no? Pues pienso que estas tres cosas, ¿no? Que nuestra vida, en mi vida Cándido, el beato Cándido, pues me ayuda a perseverar, a continuar el camino, y me encomiendo a él para que me ayude. La oración, pedir que interceda por todos nosotros para que seamos fieles al Señor en nuestras cosas de cada día, y después también pues abrir un poco el corazón a todo el mundo, ¿no? En este sentido de tener muy presentes a todos los cristianos perseguidos, a esa Iglesia que en tantos lugares del mundo está sufriendo, ¿no? A causa de Jesucristo, a causa del Evangelio. Muchas gracias, ¿no? Es verdad que hay muchos cristianos perseguidos en el mundo. Yo creo que a veces también, incluso en España, hoy tenemos una cierta persecución, ¿no? A veces pues nos da vergüenza en ciertos ambientes decir que somos cristianos, o se habla mal de la Iglesia, o se dice solo la parte negativa. Y yo creo que estos mártires pues también nos dan la valentía, ¿no? La valentía de no avergonzarnos de ser cristianos, ¿no? Y pues también de decir las cosas cuando hay que decirlas, de a veces callarse cuando hay que callarse, pero sobre todo de vivir pues con mucho amor y con perseverancia nuestra vida de fe. Bueno, para terminar, se están dando unas estampas, ¿verdad? Que tenéis una oración. Yo creo que es una oración también que se puede hacer en casa, pidiendo al beato Cándido Castán
yo le rezo mucho, desde que me metí con la cosa de escribir el libro, pues le rezo mucho más. Y a veces les digo, oye, que me tenéis que echar una mano vosotros, ¿no? Porque con todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y la verdad es que funciona, o sea, que ellos desde el cielo pues también son un modelo, son también intercesores y también les podemos invocar en ese sentido. Bueno, para terminar, yo hablo varias veces de este libro, del sueño de las espigas. Aquí, lógicamente, hablo no solo de Cándido Castán, sino también de los otros mártires, sobre todo me centro en 7 de ellos, y cuento un poco el contexto de la época y todos los detalles de su vida y del martirio. Hay algunos capítulos que se refieren explícitamente a Cándido y otros pues son más generales, donde mezclo un poco algunas cosas de los oblatos, algunas cosas también pues del contexto de la época, y luego pues explico pues con mucho detalle pues todo lo que es pues la parte también de la persecución y así. Entonces, si a alguno le interesa, el libro cuesta 15 euros. Hemos traído algunos de Madrid, entonces luego pues Reyes, que estará por ahí. Si queréis os acercáis a la mesa y os los pueden vender. Y por mi parte pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esto nos sirva pues para amar más al Señor, sobre todo, que es la cosa más importante, y que el ejemplo de Cándido pues de alguna manera nos ayude también en nuestra vida cristiana a cada uno de nosotros. Muchas gracias.